Una vez más, hermanos, estamos con ustedes. Regresamos para este estudio de Primera de Samuel y Dios les bendiga. Es un gusto poder entrar a sus hogares a través de estos medios y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta noche queremos compartir con ustedes, o quiero compartir con ustedes, capítulo 2 de Primera de Samuel. Encontramos cuando menos tres cosas importantes y quiero comenzar con la primera: el cántico de gratitud de Ana. ¿Quién que ora a Dios y recibe una respuesta de Dios no se regocija? Bueno, el corazón de Ana se regocijaba, no en Samuel, sino en el Señor. Ella mira más allá de la dádiva, mira más allá de lo que Dios le había dado y alaba a Dios, glorifica a Dios. Ella se regocija en la salvación de nuestro Señor, no solamente del Dios de Ana, sino de nuestro Dios ahora. Y ese Dios, ese Señor de salvación, en la venida en la que todos esperamos y en la que ha prometido salvar a todo su pueblo y a todo aquel que le ame y a todo aquel que crea en él y a todo aquel que viva en santidad para él. Es cierto, los fuertes pronto se debilitan, ¿sí? Y los débiles son fortalecidos cuando Dios le place. No podemos encajonar a Dios, no podemos decir, es que con fulano hizo así, con sutano hizo acá. Dios obra como Él quiere y siempre tiene un propósito. La pregunta es, ¿somos pobres? ¿Dios nos hizo pobres? Lo cual es una buena razón para estar contentos y aceptar nuestra condición. ¿Somos ricos? ¿Dios nos hizo ricos? Lo cual es una buena razón para estar agradecidos. Y no solamente agradecidos, sino que también a la vez le sirvamos jubilosamente y hagamos el bien con la abundancia que Él nos da. No podemos pensar y decir que Dios nos da poco. Así que, es cierto, Él no respeta la sabiduría del hombre ni sus supuestas excelencias, sino que elige a quienes el mundo considera necios y les enseña a sentir su culpa y a valorar su salvación preciosa. En este capítulo, la profecía mira al reino de Cristo, ese reino de gracia, del cual Ana habla, luego de haber hablado largamente del reino de la providencia. Y aquí es la primera vez que nos encontramos con el título Mesías y su ungido. Es cierto, los súbditos del reino de Cristo estarán a salvo y sus enemigos serán destruidos, pues el ungido, el Señor, el Cristo es capaz de salvar, pero a la vez también de destruir. Así que el cántico de Ana no solo era por el Hijo, sino era por lo que Dios había provisto. En segundo, encontramos la maldad de los hijos de Elí y por supuesto el ministerio de Samuel. Así que, por estar consagrado al Señor de manera especial, Samuel fue desde niño empleado en el santuario para los servicios, de los cuales era capaz de realizar, porque a veces pensamos que cuando son pequeños no pueden hacer mucho, pero sí pueden hacer lo que en sus capacidades está a hacer. Y como hizo esto con una santa disposición, no solamente física, sino mental, fue llamado entonces a ministrar al Señor. Recibió una bendición del Señor. Así que cuando pensamos que un niño no es capaz, estamos errados. Los niños son capaces. Pero bueno, Él capacita a los jóvenes también.
que sirven a Dios lo mejor que pueden para que mejoren y le sirvan mejor todavía aún de lo que un infante, lo que un niño puede hacer. Así que Elí evitaba los problemas y el esfuerzo, cosa que lo llevó a educar mal a sus hijos. Y no usó la autoridad paternal para restringirlos o corregirlos cuando eran niños. Entonces hacía, como decimos comúnmente, de la vista gorda ante los abusos del servicio en el santuario. Sí es cierto, ellos lo tuvieron por costumbre, porque fue demasiado suave, o porque hizo de la vista gorda, o porque le costaba mucho trabajo corregir. Cualquiera que haya sido la causa, eso condujo a que hubiese abominaciones de parte de sus hijos y que en lugar de ser el ejemplo de lo bueno, eran ejemplo de lo malo, y aun cuando estaban dedicados al servicio del santuario, los llevaban a la maldad. Es decir, como no hubo una corrección, no hubo una dirección, su corazón se desvió para hacer lo malo. Y la palabra del Señor no se equivoca, ¿no? Cuando dice que de continuo en el corazón del hombre es el mal. Así que por eso necesitamos tanto al Señor. Encontramos aquí también la ofensa. Esta ofensa alcanzaba aún a la ofrenda de los sacrificios por los pecados. Así que no era cualquier abominación, que era un tipo de la expiación hecha por el Salvador. Los pecados contra el remedio, la expiación misma, son los más peligrosos porque pisotean la sangre del pacto. Así que ellos estaban haciendo, extralimitándose, no solamente en hacer lo malo, sino más bien lo que era tipo de el sacrificio de Cristo y lo que podía o lo que puede ahora hacer la sangre de Cristo, ellos lo estaban pisoteando. Así que la reprensión de Elí sí llegó, pero era demasiado suave. Esa reprensión era suave, era amable. Miren, hijos, no hagan esto, eso está indebido. Quiero imaginar que era así. En general, nadie más abandonado que los hijos degenerados de las personas santas cuando rompen todos los frenos. Así que no caigamos en eso. Hoy en día, nuestras generaciones, creo, sin dudar a equivocarme, falta de respeto, falta de orden, probablemente de disciplina. Pero y eso no es todo. Podemos hacer una lista larga, pero no quiero hablar de eso, más quiero hablar de esa parte en la que Elí no ejerció esa maldad que dejó que creciera en el corazón de sus hijos. Y entonces viene aquí algo importante, que no suceda para nosotros, que no llegue a pasar, porque nadie de nosotros queremos que nuestros hijos se corrompan, que nuestros hijos rechacen y pisoteen la obra de Cristo. Más bien que podamos estar agradecidos profundamente por la obra del Señor para otorgarnos salvación a través de la sangre derramada del Cordero que es Jesucristo. Fíjense, viene una profecía en contra de la familia de Elí. Qué difícil también. Quienes permiten que sus hijos anden en todo camino malo sin usar su autoridad para refrenarlos o castigarlos, en realidad los honran a ellos más que a Dios. Ciertamente, cada generación es distinta. Ciertamente, cada generación tiene sus propios retos,
pero también cada generación reta, desafía a nuestro Dios mismo. Así que no seamos esa generación que no educa, que no corrige, que no reprende con autoridad, porque Dios nos ha dado a los padres la autoridad para corregir, para reprender, para dirigir, para amar. Así que el ejemplo de Elí anime a cada padre, a cada madre, a luchar fervientemente contra los primeros indicios de maldad que podamos ver. Eso es educar a nuestros hijos en disciplina, en amonestación del Señor. Que no nos dejemos envolver por lo que nuestra sociedad nos dice, o por lo que las nuevas generaciones dicen, o por los que han estudiado dicen que tiene que ser tratado el niño, el muchacho. Ciertamente, en medio de una condena sentenciada en la casa de Elí, se promete misericordia a Israel. Así que la obra de Dios nunca caerá al suelo por falta de manos para ejecutarla. Dios va a utilizar a quien esté Él decidido utilizar para llevar a cabo esa llamada. A quien esté listo para llevarlo a cabo. Así que Cristo es el sumo sacerdote, pero Él es misericordioso y fiel. Y es a quien Dios levantó cuando el sacerdocio levítico fue depuesto. Es quien en todas las cosas hizo la voluntad de su Padre y para quien Dios edificará una casa segura, cimentada no sobre lo que fenece o sobre lo que acaba, sino sobre lo que permanece y lo que está firme, la roca, Cristo mismo, y que incluso el infierno y Satanás pueden prevalecer en contra de ella. Así que iglesia, así que hermanos, Dios está con nosotros y ciertamente con su pueblo y ciertamente con su iglesia. Y dice que el infierno no podrá prevalecer contra ella, porque Dios nos ha dado a nosotros, a su iglesia, la capacidad de reconciliar todas las cosas y que todas esas cosas estén debajo de nuestros pies. Así que hermanos, ciertamente había una profecía o hay una profecía en contra de la familia de Elí en este capítulo, pero también se promete misericordia a Israel si se arrepiente de su maldad. Así que si nuestros hijos han pecado, si nuestros hijos se han desviado, tenemos la responsabilidad de decirles que Dios puede perdonarlos y que nosotros también podemos hacerlo. Así que con la ayuda de Dios podemos corregir, enseñar, instruir, dirigir a nuestros hijos para que ellos puedan ser adoradores genuinos del Padre, servidores dedicados para darle la gloria, la honra a Él. Y que en el lugar donde Dios los ponga, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, puedan glorificar y extender el reino de Dios en toda su extensión. Fue un gusto poder estar con ustedes una vez más. Dios les bendiga, hermanos.